Llegamos así a la recta final de esta entrega de premios y reconocimientos y tiene la palabra el presidente del Colegio Profesional, Javier Escartín. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis sido premiados y reconocidos. Es una cosa que habitualmente no solemos hacer. Las prisas nos corroen el día a día, casi horadan el minuto a minuto, ¿no?, de nuestras vidas y siempre estamos de aquí para allá. Y tener espacios donde podamos celebrar la vida, celebrar la profesión, celebrar también el esfuerzo que tanta gente va haciendo, sumando piezas de un puzzle que acaba siendo diverso y multicolor, como nos enseñaban hoy los chavales del Instituto Parque Goya, pues es un gusto. Entonces, muchas gracias por haber venido. Quiero nombrar a Pilar Vidal, que sé que ha hecho un esfuerzo que también fue uno de los elementos clave en la Escuela San Vicente de Paúl. Con la Escuela San Vicente de Paúl teníamos una deuda en Aragón y una deuda el Colegio de Trabajo Social, porque se nos pasó el 50 aniversario de su creación y yo creo que hoy nos podemos dar por satisfechos. Y también, por supuesto, a Pilón y al resto de premiados, Marta y los compañeros de Cruz Blanca. Quiero agradecer a la gente que está detrás del telón, que especialmente es Blanca, los administrativos Noemí, el equipo técnico del colegio, los compañeros de imagen y sonido, las azafatas de Cotur del secretariado gitano que nos van acompañando y que es un proyecto de inserción laboral muy interesante y que espero que las contratéis porque son muy eficientes. Y, por supuesto, felicitar también y agradecer el trabajo de todas las personas que estáis en el día a día del trabajo social, allí donde estéis. Y a Alba, que con su compañero nos hará un cierre del acto con una canción que tiende a la insurrección y a buscar los espacios también de lucha en los que tenemos que estar cada día. El trabajo social no se construye solo, lo hemos visto hoy en este pequeño reflejo, ¿no?, de lo que somos y queremos o podemos ser, y el colegio siempre está abierto. Recuerdo también que hay mucha gente sin colegiarse y que va a llegar pronto una campaña a todas las instituciones públicas y privadas porque la unión hace la fuerza. Y entonces, reconocernos sin organizarnos tiene muy poco sentido. Entonces, tenemos que dar ejemplo también organizativo y, por supuesto, la colegiación es un marchamo de calidad que no solo apoya a los profesionales, sino que vela por su intervención deontológica y ética. Entonces, no es una broma, sino que es un elemento sustancial en cualquier empresa, ONG o administración pública. Y doy la palabra a la consejera, que nos viene acompañando también en estos actos, y muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Javier, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Una vez más estamos en este acto de la familia de trabajadores sociales que quiere, por una parte, reconocer a instituciones y personas su trabajo. Pero me vais a permitir que lo primero que haga es poner en valor a esta familia de los trabajadores sociales. Una familia que, como ocurre en las familias aragonesas, esa casa aragonesa que es la familia, pero que siempre está abierta al entorno, a las personas que quieran compartirla. Y lo primero que querría agradecer al Colegio de Trabajadores Sociales es su compromiso. Su compromiso no solo en la defensa de los derechos y de los intereses de sus colegiados, sino también en la defensa del sistema público de servicios sociales de Aragón. Un sistema público del que, según la Ley de Servicios Sociales, formamos parte tanto entidades del tercer sector, en su caso empresas privadas y las diferentes administraciones de Aragón. Y en ese trabajo de construcción del sistema público de servicios sociales siempre hemos tenido al lado al colegio. Lo hemos tenido al lado colaborando y ayudando a que todas las decisiones políticas tengan la visión de lo que ocurre en el día a día, en el trabajo. Y podría hablar de muchas normas en las que hemos contribuido, pero especialmente podría hablar en este momento de la modificación que estamos haciendo para la gestión de la dependencia. Una modificación complicada, pero para la cual hemos contado con su ayuda y con su asesoramiento. También es un momento para felicitar
a los trabajadores sociales, no solo por su trabajo, se os ha felicitado aquí, también por el papel que los trabajadores sociales en este momento tienen en la política. Nuestra directora provincial, Noelia Carbó, es una trabajadora social. Estamos muy contentos. También el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por primera vez, y ya era hora, Joaquín Santos, también es un trabajador social. Pero además, muy recientemente, en el Gobierno de España, precisamente Ana Lima, que ha sido hasta el momento creo que debe seguir siendo la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, es la secretaria de Estado de Servicios Sociales. Y nos alegra. Y nos alegra porque la visión de los trabajadores sociales es muy importante para tomar decisiones en este ámbito. Y me vais a permitir también que felicite a todos los premiados de esta tarde. Creo que han sido muy acertados. Por una parte, a TADES, por ese trabajo siempre constante en defender el derecho a la diferencia y en especial a ese equipo de trabajo social. A Marta Valencia. Marta Valencia, una mujer de voz paciente, una mujer tranquila, pero que toda su tranquilidad y su paciencia se rompe cuando tiene que defender con rotundidad los derechos de los discapacitados y de las mujeres. Felicidades. También a ese proyecto de Ocambalache, un proyecto que significa trabajar con las mujeres prostitutas y que en ese vídeo hemos visto una mujer que dice: quiero irme a una isla a vivir en soledad. La soledad a todos nos gusta, a veces es hermosa la soledad, pero cuando dice eso no quiere decir que le gusta la soledad y que quiere estar sola. Quiere decir que quiere huir de su realidad, que quiere huir de lo que le sucede y, por lo tanto, fijaros qué importante es trabajar con esas mujeres. Al proyecto del IES Parque Goya. Cuando visionábamos ese vídeo, que nos ha parecido tan hermoso, defendiendo la diversidad, hablando de estas personas que necesitan tanto que se visualicen, y hablaba la trabajadora social marina, poeta y pirata, pensaba que es el mejor vídeo que podéis hacer, lo que habéis contado esta tarde, para defender el trabajo de los trabajadores sociales dentro de los centros educativos. Tenemos que hacer un segundo vídeo, que es este, porque es muy importante en esa familia, en esa sociedad, que los trabajadores sociales pongan su grano de arena, den su visión para que los centros educativos son esos lugares donde formamos a las personas, pero también teniendo en cuenta su ambiente, sus familias y la necesidad de transformación. Muchísimas felicidades también a la Escuela de Asistentes Sociales San Vicente de Paúl por esos 60 años, pero también por vuestro compromiso. Decía una de las personas que ha intervenido que no quería hablar de historia, pero yo creo que sí que tenemos que hablar de historia, porque solamente con ese compromiso en la formación, en la pobreza, en la exclusión, podríamos tener hoy la realidad que tenemos. Una realidad que se ha transformado, porque en este momento hablamos de derechos subjetivos de las personas, esos son los derechos sociales, pero no hablaríamos de esto si antes no hubiéramos tenido la historia que hemos tenido. Y muchas felicidades a Pilar Maldonado, a Pilón. Este premio, este reconocimiento, en este año que se podría decir que es el año de la mujer, yo creo que es un reconocimiento acertadísimo. Porque Pilar es una mujer que ha trabajado con y por las mujeres. Su trayectoria ha sido larga, ha desempeñado su profesión en diferentes ámbitos, pero si algo la define, precisamente ha sido su trabajo con las mujeres. Ahora, desde ese área de transversalidad de género del Ayuntamiento de Zaragoza, pero hay que decir que esa Casa de la Mujer, con una larga historia, cuando no había casas de las mujeres en muchas ciudades ni en muchas localidades españolas, ha sido un referente.
Y dentro de esa Casa de la Mujer ha habido un gran equipo, pero un gran equipo dirigido por una persona que ha sido pilón, a la que debo decir que siempre que pensamos en qué debemos hacer por las mujeres y con las mujeres, siempre pensamos en ella. Esta tarde hemos vivido momentos de emoción y hemos reconocido también a los nuevos colegiados. A los nuevos colegiados, y Luis Torralba nos reivindicaba su papel en una nueva sociedad. Y tiene toda la razón. Es muy bonita la historia, pero los nuevos colegiados lo que quieren es dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, avanzar. Y creo que ha sido muy bonito que nos dijera eso. Nos ha dicho que quiere desempeñar su profesión en una nueva sociedad en la que debemos, por una parte, consolidar todo lo que hemos llevado a cabo hasta ahora, pero lógicamente dar respuesta a las necesidades nuevas que tenemos en este momento. Y cuando homenajeábamos a las jubiladas, decía Mari Carmen que sobre todo puede decir que gracias a su trabajo han sido mejores personas. Pero yo también digo, qué hermoso que hayan sido mejores personas y a la vez hayan construido una mejor sociedad. Gracias a su trabajo, gracias al trabajo de todos, avanzamos en esta consolidación del sistema público de servicios sociales y el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de Aragón. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde y al colegio, porque una vez más, en este acto que siempre es igual, a la vez protocolario y a la vez espontáneo, en un lugar que desde luego no puede ser mejor, yo creo que ha sido la oportunidad de que entre todos los que estamos aquí esta tarde pongamos en valor algo tan importante como a un sector de los profesionales, como son los trabajadores sociales, tan importantes en todo lo que tiene que ver con los servicios sociales, con los derechos de las personas y con la lucha por lograr una sociedad más igual. Muchísimas gracias. Llegamos así al punto y final de una gala que, como decía la consejera, ha estado llena de momentos emotivos y lo hacemos como hemos comenzado, con la música de Alba Barros y de Diego Meléndez. Bueno, yo quiero dar las gracias a Diego, que me ha acompañado esta tarde. Es el precursor de Open Mic Zaragoza. Sesiones de micro abierto que se realizan en diferentes locales de la ciudad. Y bueno, en el tema musical creyó en mí. Yo creo que como trabajadores sociales las personas necesitamos y necesitan que crean en nosotros, ¿no? Entonces, un poco al hilo. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un alcohol, herido por las fechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor.
siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me corto el pelo una y otra vez. Mentira. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.